Muy buenos días. Quiero saludar a nombre de la Comisión de Medio Ambiente al Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, y por supuesto también al subsecretario, Maximiliano Proaño, del Ministerio de Medio Ambiente. Quiero, junto con saludar al colega Latorre, señalar que lamentablemente la senadora Proboste a último minuto tuvo un viaje fuera del país, parece inesperado, y tenemos que terminar de ver un tema más bien de índole reglamentario, pero hay una equivocación porque hay dos senadores que creen que es posible asistir a la sesión vía Zoom, lo cual la verdad es que no está aprobado, pero eso lo veremos después. Pero quiero decir que lamentablemente solo se puede presencialmente para los efectos del quórum, para los efectos de votaciones, para los efectos de acuerdos, para efectos de oficios, en fin, para el funcionamiento regular. Por lo tanto, si es que están conectados, los saludamos, pero volver a reiterar que no se puede permitir la presencia de senadores vía Zoom, solamente nuestros invitados. Dicho esto, vamos a estar entonces en comité con el senador Latorre y, como dije, doy nuevamente la bienvenida al ministro de Agricultura y al subsecretario Maximiliano Proaño. Quiero decirles que para nosotros esta sesión es muy importante porque estamos muy ansiosos, si puedo llamarlo de esa manera, de poder escuchar lo que fue la reunión del Ejecutivo que me informó el ministro de Agricultura en la sala días pasados, un poco saber cómo va a abordar el gobierno en lo inmediato un tema de la mayor relevancia como es, por supuesto, la escasez hídrica, las consecuencias que estamos teniendo por el cambio climático. Hay muchísimos otros temas, por cierto, desde luego. Tenemos, que después lo veremos, un proyecto de eficiencia hídrica, que necesitamos conocer la opinión del Ejecutivo, queremos que se vuelva a conformar una mesa técnica, ojalá con el Ejecutivo, lo habíamos visto con Agricultura y nuestros asesores. Tenemos, desde luego, prórroga o no de la ley de riego, que es un tema bastante debatible, y la nueva institucionalidad, en qué términos, pero lo que más nos importa ahora es que nos hagan en lo posible un relato bastante detallado de lo que fue esta reunión del Ejecutivo, la coordinación intersectorial del Ejecutivo, la forma en que va a abordar entonces todos los temas que son de la mayor relevancia para nosotros. Hay una cuenta, señor secretario, discúlpeme. Sí, muy breve, Presidenta. Bueno, por favor. Se recibió una comunicación del Contralor General de la República en respuesta a un oficio de esta comisión en lo relativo a una petición del senador Latorre. Enviamos los documentos pertinentes respecto de una situación que involucraba a el director regional de la Quinta Región de Aguas por una situación con maestranza y planta de áridos Río Maipo S.A. Ya se lo mandamos a sus correos. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Bueno, habiendo dicho todo aquello, le vamos a ofrecer, por supuesto, la palabra al señor ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Siempre será muy bienvenido, sus asesores, con quien esté, digamos, aquí presente en nuestra comisión. ¿Se escucha? Sí, y está siendo grabado. Muchísimas gracias, Presidenta, senador Latorre y los senadores que creo que algunos están por Zoom. Yo quisiera, de manera oficiosa, porque en estos días se va a hacer público por parte del Presidente de la República, de manera oficiosa, contar lo básico que hemos estado trabajando 6 ministerios. Aquí se ha creado un comité interministerial que hace ya, incluso antes de asumir prácticamente, 2 meses, han venido trabajando asesores de estas carteras. Para ser sincero, no estaba minería y se ha incluido minería. Entonces el quinto ministerio que está en esta comité de transición hídrica. Entonces, obviamente, está el Ministerio de Obras Públicas, aquí se encuentra la asesora que ha estado aportando enormemente en esos trabajos, el Ministerio de Agricultura. ¿Me puede dar el nombre de la asesora que está presente para registro del acta y para conocimiento de los miembros de la comisión? Buenos días a todos. Pilar Barría, soy asesora del Ministerio del Medio Ambiente. Perdón. Del Ministerio, por eso un lapso del Ministerio del Medio Ambiente. Se ha participado, Carlos Esteves, que ustedes conocen
por parte del Ministerio de Obras Públicas, entre otros actores. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, recordemos, ustedes recordar, senadora, Juan Ignacio no estaba en el Senado ahí, la crisis cuando Lagos tuvo que intervenir entre agricultura y eléctrica y el sector Laja, es fundamental energía, ¿no? En el tema hídrico. En cuarto lugar, el Ministerio de Medio, o primer lugar, Ministerio de Medio Ambiente, adelantando lo que se viene, en la mayoría de los países de la OCDE son los Ministerios de Medio Ambiente los que están a cargo del agua, ¿no? Luego el Ministerio de Ciencia, ahí lo vamos a conversar, unos desafíos ya simplemente hay casi omisión lesiva de parte del Estado, tiene que estar la objetividad de las cuencas y los acuíferos, ¿no? Y todo el sistema de accountability de eso, público además, que debe crearse, y el Ministerio de Ciencia es fundamental. Y se incorporó, como les comentaba, el Ministerio de Minería, que como ustedes son más expertos que nosotros, he visto todos los debates y la seriedad de la comisión, la minería, no obstante, ocupa el 2% aprox del agua, en ciertas cuencas es clave, ¿no? Como lo que se ha visto estos días en este problema de la cuenca del Choapa, ¿no? De hecho, se está buscando conversaciones con Minera Pelambre el próximo lunes por parte de la gobernadora y del delegado. ¿Qué van a hacer estos 6 ministerios? Se está acordando un trabajo en siete líneas, ¿no? Con objetivos bien concretos. Están los objetivos de corto, mediano y largo plazo entramados, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fundamentales es todo lo que tiene que ver con políticas, planes y programas, gobernanza de cuencas, que se ha venido hablando por diversos actores, y en el caso de agricultura se hizo un aporte, ¿eh? La política de desarrollo rural contempló esta línea y habló de consejos voluntarios de cuenca. Pero como es Vox Populis, salvo lo que se ha ido logrando en la cuenca del río Copiapó, desde hace ya varios años, no existen otras experiencias de trabajo colaborativo efectivo entre los grandes productores, mineras, sanitarias y los actores. En tercer lugar, es muy importante la información y el manejo de datos. Allí nosotros también, en el caso de agricultura, aparte de lo que nos va a aportar particularmente el Ministerio de Ciencia en ese ámbito, hemos conversado con la nueva directora del CIREM, que desde agricultura, como ese centro fue creado con esto de los recursos naturales, tenga foco en aportar a la objetivación de las cuencas y el agua. El enfoque de cuenca, vuelvo un minuto atrás, obviamente es de toda la cuenca y allí hay temáticas que las y los señores senadores han ido colocando, ¿no? Los temas se ligan con lo de planificación territorial, los planes regionales de ordenamiento territorial, se ligan con las obligaciones que tiene Chile en los planes de conservación, glaciares, etcétera, ¿no? En casi la totalidad de los casos se encuentra, como conocemos, nuestro largo y angosta franja de tierra, tenemos esta cualidad de cordillera glaciar a mar, salvo el norte tiene más que ver con las lluvias del invierno boliviano. Otro elemento que está allí, que también lo hemos querido trabajar interministerialmente, es todo lo de cultura de responsabilidad y educación ambiental como una cuestión fundamental, y lo de infraestructura. Está clara la conflictividad y la evaluación mediana que hay de los embalses grandes, pero hay toda una política de embalse y, por cierto, está considerado las desaladoras. Ya no hay. Lo importante allí es tener toda la trazabilidad ambiental, las tecnologías
adecuada y la transparencia en todos estos procesos, pero hay bastante claridad que en casos extremos y todo este debate de incluso de desaladoras multipropósitos, como deben abordarse. Hay un área en concordancia con lo que ha ido conversando la Convención Constitucional, que todos lo hemos escuchado, ¿no? Y lo que va generando consenso amplio de 2/3, esto del agua como su valor biosistémico y también el derecho humano al agua que es insolayable, ¿no? Incluso hay fallos judiciales, ¿no? Como que es conocido de la obligación del Estado de asegurar los litros de agua esenciales que cada persona y familia requieren en nuestro país. Entonces hay un equipo de trabajo también específico al respecto. Obviamente cada ministerio con más fuerza en algunos temas que otros, ¿no? para abordar estos desafíos. En lo político estructural, y en esto es importante la opinión de esta comisión, el programa del presidente Boric es explícito en que se crea una Autoridad Nacional de Aguas y que esa Autoridad Nacional de Aguas tiene una bajada, ¿no? O subida o implementación, tiene una expresión en los territorios, ¿no? Y aquí hay un debate sobre hacer autoridades regionales de cuenca o una autoridad por cuenca o una expresión mixta, pero claramente lo que se busca es la eficacia, el foco, la intersectorialidad, así que esté todo esto conocido de la dispersión de las agencias estatales, y también la intergubernamentalidad, entendida como colaboración con los municipios y los gobiernos regionales. En los proyectos que ha trabajado esta comisión de ministros y asesores, ser muy explícito en que deben estar allí los gobiernos regionales. Tendemos a personalizar, ¿no? Se dice el gobernador o gobernadora. Pero son los gobiernos regionales que, como sabemos, ya tienen estas atribuciones en los planes regionales de ordenamiento territorial, que tienen una agrupación que ha estado pidiendo ser partícipe de parte de las competencias de la gobernanza del agua. En el caso de Valparaíso, todos conocidos, el gobernador Mondaca tiene una número uno de su agenda, ¿no? Y de la agenda, ¿no? de la región con toda la crisis de Peñuela, etcétera, ¿no? Es tan evidente. Entonces los gobiernos regionales que además han estado trabajando esto, han estado aportando recursos. En la región de O'Higgins, conozco bien, el equipo del gobernador Silva está comprando derechos de agua, porque no se puede esperar el ciclo de transformaciones estructurales para poder asegurar agua a pequeños agricultores, en el caso de Chépica y Convento Viejo, ¿no? Entonces, intersectorialidad, intergubernamentalidad y, por cierto, tienen que estar todos los actores relevantes. Entonces, las empresas sanitarias, las juntas de vigilancias, que algunas están constituyéndose. O sea, yo en mi trabajo, Presidenta, 3 años y medio en la Universidad de Concepción dirigiendo un centro de estudios regionales. Recién hace un año se está creando la Junta de Vigilancia del Biobío, ¿no? Pero como la sequía ya va golpeando también al centro sur, también ha bajado, hay preocupación y empiezan los actores a conformarse. Pero asegurando en todo el modelo que estén también las universidades regionales, estén las ONG ambientales, estén las APR o servicios sanitarios rurales, que el modelo que se vaya conformando tiene que ir hacia esta Autoridad Nacional de Aguas, y ahí hay un debate abierto de quién tiene el primo inter pares, ¿no? Hay que construir la colegiatura, porque también hay proyectos, como usted conoce, un proyecto de Subsecretaría del Agua, como concentrar allí dichas tareas del Ministerio de
obras públicas, y esa definición más estratégica, la idea es esperar también los resultados del proceso constituyente. Suena imprudente, eso estratégico, no esperar ese resultado, porque puede cambiar modelo y es un mandato, vamos a tener todo un mandato soberano. Entonces, como no se puede esperar en esto, el comité, este comité de transición hídrica ya está constituido, reuniones semanales. Este jueves hay una nueva reunión de trabajo para implementar colaboración, efectividad en todas estas líneas. Acordamos en la reunión última pedirle a cada gobierno regional que priorice una cuenca, pero tenemos la impresión que en algunos casos son dos cuencas, ¿no? Como bien evidente Aconcagua y Petorca, ¿no? En el caso de la región de Valparaíso, así como en el caso de la región de Coquimbo, conversando con la gobernadora Cris Naranjo. Sí, pues dramático en el Choapa, pero limarista muy cerca de lo dramático. Entonces, allí va a haber un diálogo fecundo. Noticias positivas hay. En el caso del Ministerio de Agricultura sostuvimos una reunión con las cooperativas, los pequeños productores, con los medianos y también con los cuatro grandes. SNA, ASOEX, Fedefruta y Corma en conjunto. Y les pedimos que esto que se había pactado en la política de desarrollo rural, que era la gobernanza voluntaria de Cuenca, ya pues lo tradujéramos. Y ahí hubo voluntad de, ir al trabajo de las cuencas, ir a objetivar la realidad de los acuíferos, y allí se habló de las cuencas de Petorca, la cuenca del Maipo, que está con un estrés hídrico muy relevante, claro, como el caso símbolo también de lo biosistémico, lo de Aculeo, ¿no? Que es parte de la laguna del Aculeo, pero el tema de agua del Gran Santiago también es esta situación muy, muy compleja. El Tinguiririca, porque allí había un avance, había colaboración del sector frutero, particularmente ASOEX, con la APR, con los sistemas rurales, y hay claridad de que falta transparencia, corresponsabilidad, el conteo del agua, que ahora el nuevo código lo obliga, cómo esto se construye y se operacionaliza y salimos de la dispersión y lo concentramos. Entonces hay más voluntad de los actores de que el manejo del agua no puede estar en juntas de vigilancia exclusivamente y los entes estatales, y las juntas de vigilancia están, los actores son los grandes y no hay representación de los pequeños y eso no resiste. Entonces hay que buscar grandes acuerdos, pero hay que se va prefigurando felizmente una lógica de corresponsabilidad. En el caso del Ministerio de Agricultura tenemos una opinión muy favorable a algo que generó mucho consenso hace medio siglo en España, ¿no? Allí el Ministerio de Medio Ambiente es la institución madre y están las confederaciones de cuenca, ¿no? Las confederaciones de cuenca, que incluso esas confederaciones de cuenca, temas que en Chile a veces son medio tabúes o han sido mal presentados, con mucha megalomanía, ¿no? Como esto de carreteras hídricas y todas esas cosas muy rimbombantes. Pero en el caso de las confederaciones de cuenca española, efectivamente hay pequeños canales, desde la época casi de los romanos, en que se comparten agua algunas cuencas, ¿eh? Vecinas, que ahí tienen una extrema estrechez hídrica, en la zona de Castilla y a veces Valencia y Murcia y Tajo con el Segura, ustedes lo pueden apreciar. Hay sistemas colaborativos de cuenca, pero siempre con claridad en los recursos hídricos, incluyendo el acuífero y por cierto con responsabilidad en estos manejos y con la mirada sistémica. Y en lo más inmediato, hay
cosas bastante obvias, ¿no? En el caso del Ministerio de Agricultura, este año la Comisión Nacional de Riego, su nuevo equipo directivo, a cargo de Wilson Ureta, por encargo del presidente de la República, por encargo del ministro que habla, el foco está en lograr algo que 4 gobiernos no han logrado, ¿no? Que existan 2 dígitos al menos, un 10% de los proyectos de agua de la Comisión Nacional de Riego lleguen efectivamente a los pequeños. Recordemos que ahí hay tantas cosas de nuestro como país tenemos virtud y vicio, ¿no? Pero están estas trampas, ¿no? Estos loopholes. Allí aparentemente aparecen como chicos, empresas grandes que dividen cada proyecto con distintos root. Entonces aparecen como grandes, pero chicos, menos del 10%, incluso los datos nuestros hablan de 5%, casi nada las comunidades indígenas, casi nada, ya proyectos con mujeres. Entonces hay todo un esfuerzo interno de trabajo colaborativo que va a hacer la Comisión Nacional de Riego para buscar llegar con estos proyectos. Que eso tiene límite. Como ustedes bien conocen, hay montos pequeños, hay exigencia de tener derechos de agua inscritos, y muchos de los pequeños no tienen dispersión en eso, no lo han regularizado, problemas de herencia, los diagnósticos están sobrehechos, ¿eh? Sino que acá lo que se va a buscar es focalizar esto más. Y el INDAP tiene un proyecto récord, un presupuesto récord para proyectos de agua. Eran 46.000 millones de pesos, pero una parte importante, más de 10.000, el Ministerio lo ha redireccionado, producto de que se han sumado nuevas comunas, y hay 262 comunas del país, 262, que en este momento están con decreto hasta junio de emergencia agrícola. Y los proyectos ahí no los hacemos de manera vertical y autoritaria, ¿no? Eso no sirve en el mundo. Se hacen con los municipios. Entonces hay municipios que en esta extrema emergencia agrícola e hídrica optan por salvar un poco crianza de ganado caprino. Hay municipios que prefieren ampliarles los aljibes o pequeños estanques para llevarle agua a las familias que tengan para consumo humano y para salvar sus pocos frutales. Estamos hablando de los pequeños, o sea, caso extremo. Y hay municipios en el sur que prefieren todos estos sistemas de aprovechamiento, sobre todo en las zonas de lo margen, que no hay ríos cercanos ni esteros. Prefieren estos sistemas de optimizar la acumulación de agua en pequeños, muy pequeños microestanques o el uso del agua de los techos que van a un aljibe, ¿no? Entonces ahí hay un sistema de menú de proyecto. Entonces eso es el foco en lo inmediato y entendemos, estamos informados de ello, que el Ministerio de Obras Públicas, como casos de Combarbalá, lo que conocemos de Cabildo, Petorca, está haciendo esfuerzo, tanto la DOH con la DGA, de perforación, análisis y perforación más profunda, buscando alternativas, ¿no? Para dichas comunas que van quedando sin el derecho humano al agua, y combinado con todo este trabajo que conocemos entre los gobiernos regionales y los municipios de paliar con aljibes, ¿no? Eso es, si usted está de acuerdo, Presidenta, podemos seguir escuchando a su secretario ya. Sí, por supuesto, vamos a escuchar a su secretaria y posteriormente, por supuesto, voy a dar la palabra para el senador Latorre y la que habla, y por supuesto también si algún asesor quiere, digamos, agregar algo, siempre serán bienvenidos. Le damos la palabra al subsecretario de Medio Ambiente para que nos represente al Ministerio de Medio Ambiente, que
por lo que se ve, va a jugar un rol muy importante, cosa que nosotros estamos muy de acuerdo. No sé si necesariamente otros colegas que no son miembros de esta comisión, sino más bien de otras comisiones como Obras Públicas están tan de acuerdo. Pero a nosotros sí nos parece que tiene que ser líder y por supuesto tiene que estar muy interconectado, pero tiene que liderar un medio ambiente que justamente lo define por sí solo. Entonces no es una defensa sectorial, como ocurría de alguna manera con otros, pero sí es importante, digamos, tener siempre presente eso, sobre todo cuando uno piensa la orientación que nos explicaba la ministra de Medio Ambiente ayer en la comisión, la orientación estratégica, la mirada que tiene el gobierno, digamos, de lo que ellos llaman en su proyección estratégica. Y esta transición también muy importante. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Por su intermedio también un saludo al senador, al ministro, asesores y funcionarios. Muy buenos días. Agradecer primero la invitación a exponer sobre nuestros lineamientos como Ministerio de Medio Ambiente en materia de recursos hídricos, un tema de máxima importancia en estos días y de máxima importancia para nuestra cartera. Excusar a la ministra, le hubiera encantado estar, es un tema además que ha trabajado desde la academia y ahora con mucha pasión y dedicándole mucho tiempo también desde el ministerio. Como adelantó el ministro, vengo acompañado de nuestra asesora en materia de aguas, Pilar Barría. Bueno, esta invitación es muy atingente, dada la relevancia para el país, como mencioné anteriormente, dada la sequía de 13 años en la cual se encuentra inmerso nuestro país, y los impactos son notorios y devastadores. El llamado lo recibimos desde el día 1 en nuestra gestión y hemos estado trabajando fuertemente para ello. Preparamos una breve presentación donde exponemos nuestros lineamientos en 7 puntos principales que se ven acá. Primero un par de láminas sobre prioridades en relación al medio ambiente. Los senadores se van a repetir un poquito ahí. Luego las prioridades en relación a recursos hídricos, competencias del Ministerio en gestión hídrica, contexto de crisis hídrica, Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que es la presentación que hoy sale a la luz, gobernanza del comité y metas del Comité de Transición Hídrica Justa. Bueno, primero hemos generado lo introductorio, prioridades en relación al medio ambiente en nuestro programa o plan de gobierno. Como nuestro presidente lo ha dicho, el desafío es dotar de contenido el desafío nuestro como ministerio es dotar de contenido a lo que ha dicho nuestro presidente de ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile. Esto sin duda significa construir un nuevo modelo de desarrollo en donde el foco de las inversiones cambie hacia un desarrollo inclusivo y ecológicamente sostenible, con el centro puesto en las personas y en los ecosistemas. Por lo tanto, los énfasis políticos a partir del programa, por un lado, lo que presentamos también ayer en la Comisión de Medio Ambiente, el concepto paraguas sobre el que estamos trabajando de transición socioecológica justa, como gran visión del quehacer del gobierno dentro y fuera del Ministerio de Medio Ambiente, y esto en relación al segundo punto, la transversalización y planificación del enfoque ecológico en el funcionamiento del gobierno y del Estado, como todo, que implica una fuerte coordinación interministerial y, por supuesto, piso político. Y un tercer punto, pasar del diagnóstico a la implementación con gradualidad, realizar pilotajes, escalamientos de forma descentralizada y con enfoque de género, y así como también proyectar soluciones de más largo plazo. Luego, en cuanto a las prioridades en relación a los recursos hídricos en el programa de gobierno, por un lado, en nuestro plan de gobierno se aborda y se proponen acciones respecto a la crisis climática, transición justa y nueva institucionalidad ambiental. Aquí
se contemplan acciones en adaptación a la crisis climática y se consideran también las comisiones de transición justa. Como ya habrán escuchado en reiteradas ocasiones, Chile presenta 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático definidos por la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre las que se encuentra la presencia de áreas áridas y semiáridas, zonas costeras de baja altitud, zonas de bosque, entre otras. Por lo tanto, es clave adaptarse. O sea, Chile está y va a seguir sufriendo las consecuencias de la crisis climática y, por lo tanto, mitigación sin duda, pero adaptación también, sobre todo para las zonas y las comunidades que más fuerte les va a golpear. Luego, al lado derecho se puede observar agua y escasez hídrica, también presente en nuestro programa se proponen varias medidas, donde se considera el derecho humano al agua y al saneamiento, la necesidad de transformaciones institucionales, protección de los ecosistemas e I+D, con foco en desarrollo sustentable y infraestructura resiliente y adaptativa con un enfoque transversal de género, como se visualiza al centro. En relación a lo que se observa en la... Aquí creo que... sí, ahí aparece. A la izquierda de la lámina, como ministerio estamos trabajando arduamente en la implementación. Está muy pronta a ser promulgada la Ley Marco de Cambio Climático y estamos trabajando arduamente en implementar la Ley Marco de Cambio Climático que nosotros consideramos que habilita instrumentos de planificación y gestión para hacer seguimiento a metas que buscan lograr la seguridad hídrica a largo plazo. Mientras que lo que se observa al lado derecho en cuanto a aguas y escasez hídrica propiamente tal, desde inicios del gobierno se instaló una instancia de trabajo coordinado interministerial con los ministerios de Energía, Obras Públicas, Agricultura, Ciencia, Minería y Medio Ambiente, coordinado por Medio Ambiente, con una agenda de trabajo orientada a dar respuesta a los desafíos de la transición hídrica justa. Como se observa abajo, para todas estas medidas nosotros consideramos que es clave combinar una visión de largo plazo con señales y medidas de corto plazo también dada la urgencia. Me parece el Comité Interministerial de Transición Hídrica. En cuanto a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en gestión hídrica, el Ministerio de Medio Ambiente posee el Ministerio de Medio Ambiente es un órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, lo que incluye al agua y su función ecosistémica. Por cuanto es muy relevante la participación de nuestro ministerio en diseños de modelos de gestión sustentable del agua, considerando las múltiples funciones del recurso con una mirada integral. Asimismo, como lo mencioné anteriormente, la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, donde se generan nuevas competencias para el Ministerio en lo que respecta al impulso y seguimiento de metas y planes que permitan lograr el objetivo de seguridad hídrica. En particular, hay 3 instrumentos en los que el Ministerio tiene competencia en gestión hídrica. Primero, en la estrategia climática de largo plazo, en la que se establecen las metas para lograr los objetivos de desarrollo sustentable, en particular en recursos hídricos, es el objetivo número 6. En cuanto a caudal ecológico, la definición del caudal ecológico y los caudales de conservación como parte de la recientemente promulgada reforma al Código de Aguas. Y el seguimiento de los planes estratégicos de gestión hídrica, cuyo objetivo es presentar un plan de gestión por cuenca en Chile para conseguir la seguridad hídrica. Aquí aparece también, no voy a leer esto en detalle, pero las distintas competencias del Ministerio de Medio Ambiente en calidad de aguas y ecosistemas. Bueno, la ley de bases del medio ambiente, la 19.300, obviamente no
nos otorga algunas facultades, sobre todo a partir del sistema de evaluación de impacto ambiental, fondos de protección ambiental, entre otros. La ley de humedales urbanos también ha tenido y nos ha tenido bastante ocupados últimamente en cuanto a las solicitudes y reclamaciones que ha generado esta ley, pero que creemos que otorga una protección muy importante y muy sentida también por la ciudadanía que se venía demandándose bastante tiempo. El Código de Aguas, la reforma que ahora permite establecer caudales ecológicos mínimos y caudales de conservación, y también que se considera para proteger acuíferos, vegas, bofedales. Bueno, aquí el contexto de la crisis hídrica. Sabemos que hay bastantes elementos que son muy visibles y por lo tanto muchas veces los planes y las políticas se dirigen hacia allá, y otros menos visibles pero no menos importantes, y en muchos casos más importantes para buscar soluciones más definitivas. En los aspectos visibles, bueno, sabemos que luego de 13 años de sequía estamos sobrediagnosticados y por lo tanto se requiere avanzar al plano de las acciones. Pero sabemos también que, bueno, que por un lado existe un riesgo eventual de racionamiento y abastecimiento de agua potable y urbano, acceso al agua potable rural, riesgo de racionamiento energético, degradación de ecosistemas, falta de agua por sistemas productivos y competencia. En los aspectos menos visibles existe una institucionalidad absolutamente fragmentada. Se reconocen más de 100 funciones alojadas en más de 50 distintos organismos públicos, lo que hace que la coordinación para enfrentar una urgencia sea compleja y poco efectiva. En cuanto a la necesidad de establecer política hídrica de largo plazo junto a una institucionalidad robusta y coordinada, bueno, que se requiere una mirada a largo plazo que entregue los lineamientos para la gestión sustentable. Esto sustenta en una institucionalidad robusta que integre tanto a nivel nacional como el de cuencas, como se ha mencionado. También creemos que debemos reconocer que la cuenca hidrográfica es la unidad en la cual se genera, se distribuye y se usa el agua. Por lo tanto, es necesario establecer una gobernanza a escala de cuenca en la que puedan participar todos los actores que conviven en ese territorio, tengan o no titularidad de derechos de aguas. Y finalmente, pero no menos importante, la brecha de género es muy marcada en la gestión hídrica, lo que se refleja, por ejemplo, en la titularidad de derechos del agua, en la administración de las APR y en la reducida participación de mujeres en espacios de decisión en torno al agua. Contexto diagnóstico, entonces, bueno, la brecha de coordinación intersectorial y de gobernanza explica en gran medida los conflictos y el uso ineficiente del deterioro del agua. Creemos que la consolidación de un trabajo intersectorial y con los distintos órdenes de gobierno para hacer frente a la crisis hídrica, con un enfoque de transición hídrica justa y con seguridad hídrica como meta, y que exista un cambio de liderazgo del proceso de construcción de la institucionalidad, buscando un foco sistémico e inclusivo. Aquí llegamos al Comité Interministerial de Transición Hídrica. Es importante aquí recalcar que esta coordinación interministerial para abordar la crisis hídrica, y que se ha denominado Comité Interministerial de Transición Hídrica, surge por mandato presidencial desde inicios del gobierno, incluso antes el presidente visualizó la necesidad de abordar este enorme desafío y problemática que tenemos como país intersectorialmente,
integralmente, y por eso se ha estado trabajando en un trabajo coordinado. Y así llegamos a que los objetivos del Comité Interministerial de Transición Hídrica, que se han delineado en lo que va del trabajo, son formalizar el trabajo del Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa, proponer y operativizar acciones, sus metas y plazos para enfrentar las urgencias de la crisis hídrica, establecer una política hídrica de largo plazo para lograr la seguridad hídrica. En cuanto a la gobernanza del comité, se advierte que la crisis hídrica y la gestión sustentable requieren del desarrollo de medidas en base a 7 ejes, los cuales, basados en las competencias y presupuestos de cada ministerio, tendrán distintos coordinadores. Entonces ahí están los 4 ejes temáticos y los 3 ejes transversales. En cuanto a los ejes temáticos, el derecho humano al agua, se abordará el consumo humano y saneamiento desde el MOP, el agroalimenticio y soberanía alimentaria desde el Ministerio de Agricultura, la infraestructura multipropósito para la transición hídrica, hay un trabajo coordinado entre el MOP, Ministerio de Energía, Ministerio de Minería y Agricultura, la institucionalidad, planificación territorial y política hídrica desde el Ministerio del Medio Ambiente para abordar temas de institucionalidad nacional y la institucionalidad de cuencas, y el resguardo de los ecosistemas, que también será coordinado desde el Ministerio del Medio Ambiente. En cuanto a los ejes transversales, está el eje de información e investigación, coordinado por el Ministerio de Ciencias, el eje de educación ambiental por el Ministerio del Medio Ambiente y el eje financiero desde el Ministerio de Obras Públicas. Así. En cuanto a metas para el primer año del comité, hemos definido las siguientes metas. Formalizar el Comité Interministerial para la Transición Justa, con 2 metas: elaborar la hoja de ruta para la instalación y desarrollo de mesas intersectoriales y la sistematización de distintas iniciativas de políticas, planes y programas con el fin de aunar diagnósticos ya realizados tanto a nivel nacional como regional, que servirán de base para la discusión y complementación territorial. Como segundo objetivo, proponer y operativizar acciones, sus metas y plazos para enfrentar la urgencia de la crisis hídrica en colaboración con los distintos órdenes de gobierno y con actores territoriales. Aquí la meta 1 es acompañar y apoyar la formalización de los primeros consejos de cuenca. Entendemos que ya existen algunos también de manera más desformalizada, pero potenciar los existentes y formalizarlos con un reconocimiento a nivel gubernamental. Meta 2, preparación de un proyecto de ley que establezca la conformación, gobernanza y atribuciones de los consejos de cuenca. Meta 3, implementación de forma coordinada programas y planes de infraestructura y eficiencia energética, tales como el Plan Nacional de Desalinización o el Plan de Infraestructura y Gestión Hídrica. Y meta 4, proponer nuevos planes y programas para la seguridad hídrica con foco descentralizado y reconociendo la naturaleza multifuncional del agua. Como tercer objetivo, tenemos el establecer una política hídrica de largo plazo para lograr la seguridad hídrica. ¿Cuál es la meta final de este proceso de transición hídrica justa? Y como meta 1, un plan de trabajo y metas para los próximos 2 años para la elaboración de la política hídrica nacional de seguridad hídrica, incluyendo procesos participativos para su evaluación. Tenemos los principales compromisos para el primer año. En particular, tenemos que señalar que tenemos como meta también implementar algunas de las reformas del Código de Aguas en el marco de los consejos de cuenca. Por ejemplo, las reformas asociadas a la preservación de ecosistemas y la prioridad del derecho humano al agua. Y que trabajaremos coordinadamente las indicaciones e impulsar proyectos de ley tales como la eficiencia hídrica, desalinización, ley de riego, así como preparar planes de infraestructura multipropósito. Eso de modo general. Para abril consideramos la hoja de ruta para la instalación y desarrollo de las temáticas intersectoriales,
también para el mes de abril, el plan de trabajo y metas para la elaboración de la política hídrica nacional. En mayo, la sistematización de las distintas iniciativas, políticas, planes y programas con que cuenta cada ministerio. En julio, o sea, ya pasado mediados de año, la formalización de los primeros consejos de Cuenca y sus agendas de trabajo. Y para el segundo semestre tenemos el proyecto de ley que establezca la conformación, gobernanza y atribuciones de los consejos de Cuenca, proponer los nuevos planes y programas para la seguridad hídrica y hacia fines de año el plan de trabajo del comité para el próximo año, para 2022. Y bueno, como mencioné anteriormente, la implementación de reformas al Código de Aguas en cuanto a preservación ecosistémica, prioridad del derecho humano al agua, y las indicaciones de apoyo a proyectos de ley antes mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Voy a ofrecer la palabra al senador Latorre y después me autoasigno la palabra. Bien. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, al subsecretario Max Proaño de Medio Ambiente, asesoras, equipo. Agradecer las presentaciones. O sea, se ve que hay un plan, se ve que hay una voluntad política de avanzar y de romper de alguna manera el status quo y la inercia que hemos tenido, ¿no? Hace muchos años respecto a que sabemos hace tiempo que hay un problema con el agua y que hay una crisis hídrica, además en un contexto de crisis climática, pero como que ha costado tomar decisiones, ¿no? y tomar voluntad política. Y porque esto, claro, toca intereses, hay actores donde esa inercia les conviene mantener el statu quo, digamos, ¿no? Si uno va, no quiero extenderme en este análisis político, pero si uno va a la Constitución del 80, al Código de Agua del 81, o sea, por algo demoró también tanto tiempo una reforma parcial al Código de Agua que recién ahora está en condiciones de ser implementada. Eso no es porque era muy compleja la ley, que sí, que tenía elementos complejos, sino que hubo mucho lobby para presionar para que no haya cambios, digamos, ¿no? Y bueno, estamos en medio también o en la etapa final del proceso constituyente, donde espero que hayan cambios más estructurales. Pero mientras tanto hay que hacer cosas, ¿no? Y no esperar de brazos cruzados. Algunas cuestiones más, y lo digo desde mi experiencia acá en la región de Valparaíso, representando acá la región, y hemos trabajado varios de estos temas. La impresión con la que yo me quedo, después de estos 4 años que me ha tocado estar y hemos hecho mesas del agua recorriendo las provincias, con el gobernador Mundaca, antes de que sea gobernador hemos recorrido ahí varias provincias, levantado mesas del agua, diagnósticos, etcétera, denuncias, y creo que llegamos a un momento en que hay que pasar a la acción, y pasar a la acción, y es una impresión que tengo y quiero consultarles, digamos, si ustedes comparten o no, en que en muchos de los territorios donde hay crisis bien agudas, ¿no? Petorca, por nombrar una emblemática, o recién estuve ahora el fin de semana en Casablanca a propósito de las viñas y la vendimia, hay pareciera ser cierto interés, y me gustaría que el ministro, por su intermedio presidenta, ministro de Agricultura, pueda profundizar en el contacto que ha tenido con el empresariado, sobre todo con el gran empresariado, el agroexportador, ¿no? De las paltas, estoy hablando de los palteros específicamente en el interior, los viñateros que exportan vino también, que pareciera ser hay alguna disposición hoy día distinta a decir, ¿sabe qué? Tenemos que garantizar al menos el derecho humano al agua, tenemos que garantizar al menos este estándar internacional de 100 litros por persona al día para garantizar el derecho humano al agua. Tenemos que participar en una gestión integrada de cuencas y mayor participación, donde tenemos que sentarnos a la mesa. Y obviamente ellos quieren proteger su negocio y seguir usando el agua para sus fines productivos y para su negocio de exportación, pero entienden que tiene que haber un cambio de regla, ordenamiento territorial, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo pasamos de esa voluntariedad, de que dependa de la buena voluntad, del buen ánimo de un empresario más sensible, más consciente, que me tocó conversar este fin de semana con un par de los viñateros grandes, digamos, que dicen sí, estamos en pleno siglo XXI, crisis climática, esto incluso va a ser cada vez más una presión internacional para los mercados, digamos, para poder, la huella hídrica de nuestros productos de exportación, en el fondo va a ser cada vez más demandado y por tanto también es un tema de adaptación y sobrevivencia al negocio. Otro lo dirá desde una perspectiva más ecológica, no sé, distintas perspectivas más pragmáticas, más
ética, política, no lo sé, pero cómo pasamos de esa voluntariedad a amarrar pactos y con ciertos acuerdos normativos, digamos, ¿no? Para que no dependa del buen estado de ánimo del empresario de turno, digamos, ¿no? O del patrón de fondo del territorio, digamos, ¿no? Lo digo a propósito de Petorca también, algo he conversado con algunos grandes empresarios agroexportadores que dicen, sí, yo participo de la APR, y claro, y no es posible que hayan días o hayan familias que vivan con menos de 50 litros de agua al día, o que hayan escuelas rurales sin agua, y que tengan que cerrar la escuela, y que al lado, o sea, está la escuela, y a poco, muy cerca de la escuela, esté la empresa agrícola, digamos, ¿no? Y la escuela no tiene agua, y la empresa agrícola tiene todos los derechos de agua y todo el agua para su producción de paltas para exportar, digamos, ¿no? Y eso sin contar el ordenamiento territorial de la aberración que implica tener cerros plantados de palta, digamos, ¿no? O sea, que no hay regulación al respecto. Entonces, y para qué decir si nos vamos al sur con la industria forestal, etcétera. O sea, entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo pasamos de esta buena voluntad de decir, oye, los invitamos a, y que dependa el estado de ánimo del personaje, digamos, el patrón de fondo, a decir, ¿sabe qué? Acá hay que pasar a ciertos acuerdos normativos y poner estándares, digamos, ¿no? Y lo que implica, incentivos, sanciones. El tema de la multa, lo hemos conversado acá en la comisión muchas veces a propósito de la usurpación de agua, que existe, que es real. Estamos ahí en un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados aprobado, que penaliza, aumenta penas, etcétera, pero ¿cómo pasamos de aquello a algo mucho más normativo, ¿no? Bueno, eso es una gran primera pregunta y comentario. Y después, claro, ¿cómo se disputa esta prioridad, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente respecto a obras públicas, que tiene toda la institucionalidad y que más encima el gobierno Piñera dejó un proyecto presentado, estaba recién en primer trámite, de crear la subsecretaría de recursos hídricos dentro de obras públicas, y eso implica, bueno, qué rol va a tener medio ambiente, va a tener un rol directo, tangencial, además con un presupuesto pequeñito, como conversábamos ayer, con qué fuerza va a poder decirle, mire, cómo influimos, ¿no? Y lo que decía el ministro, en otros países, medio ambiente, justamente porque se trata del agua, tiene un rol central, digamos, ¿no? Y acá en Chile el rol central lo tiene obras públicas, lo tiene energía, lo tiene minería, lo tienen, o agricultura, ¿no? El medio ambiente es como por el lado. Entonces, ya, a propósito de la fragmentación institucional. Y lo último que quería decir es, a propósito de las campañas comunicacionales, Piñera, se hicieron muchos memes, digamos, el gobierno Piñera con las campañas comunicacionales destinadas a ducharse 3 minutos, 5 minutos, está bien, el consumo humano, ahora, bueno, el pasto, no hay que regar pasto, el auto, ¿no? El lavado del auto, pero está bien, consumo humano, está bien, tengamos todos más conciencia, pero las campañas también dirigidas a la industria. O sea, usted sabe, agricultura, la industria agroexportadora, cuánto tiene de derechos de agua y de consumo de agua. Las mineras tienen menos, y hay en algunas zonas mucho conflicto, pero en general tienen menos. Está el tema de las plantas desaladoras, las hidroeléctricas por otro lado, las forestales, bueno, como esas campañas comunicacionales un poquito más, ¿no?, más equilibradas entre consumo humano y el uso productivo del agua, digamos. Yo creo que más aún cuando hay planes de racionamiento en la zona, la región metropolitana, por ejemplo, ¿no? Está afectando a millones de personas, o que va a ir afectando a millones de personas, pero no tocas el tema de fondo, digamos, ¿no? Si queremos transitar un cambio cultural y un cambio institucional, bueno, eso implica poner los temas sobre la mesa en serio. Bueno, por ahí algunos comentarios, Presidenta, y agradecer las presentaciones. Muchas gracias, senador Latorre. Yo también, por supuesto, agradezco las presentaciones. A ver, primero partí por decir que agradezco la aceptación que tuvo el ministro de Agricultura y la subsecretaría de Medio Ambiente, dado que la ministra podía estar, en el sentido de que, comillas, es algo oficiosa porque oficialmente no se ha anunciado.
Así que agradecemos y tomamos en consideración aquello y lo entendemos, digamos, y por eso quería hacer referencia. Ahora, sin perjuicio de eso, lo que eso nos ha dicho, también, bueno, me voy a ahorrar muchos comentarios con lo que ha explayado el senador Latorre y sobre todo lo que nos toca vivir en la quinta región, pero de lo que yo quiero ir primero a lo que planteaba el ministro y si estoy entendiendo bien. De alguna manera siento de que hay como, con esta mirada más estratégica, es una suerte de compás de espera para la nueva institucionalidad para ver lo que sale de la Convención Constitucional, porque sería continuar con una tramitación de algo que fue presentado por el gobierno anterior, que radicaba una subsecretaría en el Ministerio de Obras Públicas, y una serie de otras institucionalidades que a mi juicio siempre lo sentí muy complejo, estaba lleno de instancias y de verdad eso iba a ser muy ineficiente más allá de la buena intención. Entonces creo que es muy interesante lo que aquí se está planteando, porque si estamos entendiendo bien el proyecto más de largo plazo, que es la nueva institucionalidad, que todos tenemos claro el diagnóstico, lo fragmentado que está, etcétera, 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 eso tiene que revisarse bien en función de cuál es la mirada del modelo actual de hoy día de desarrollo, por un lado, y el modelo actual de la gestión del agua. Porque aquí tenemos las consecuencias somos muy vulnerables, como se ha dicho, al cambio climático, pero obviamente hay un tema de qué modelo del agua tenemos y cuál es la gestión que hacemos. Y yo creo que la crisis mayor está en la gestión, en el modelo como tal del agua, más que nada. Y bueno, quienes representamos a la región de Valparaíso, se ve evidentemente y simbólicamente lo que significa las plantaciones en las laderas de los cerros, como ya se ha explicado, con monocultivos intensivos y evidentemente dejar sin agua a las localidades que están abajo. No es lo único, evidentemente, pero hay un grado de concentración de derechos por un lado y hay una sobreexplotación, en algunos casos bastante irracional, hay una sobreexplotación en algunos casos de cuencas y hay gente que tiene derechos en el papel pero que en la realidad no existen. A eso se le agrega una falta de información que recién ahora este país está empezando a tomar conciencia y la Dirección de Aguas está haciendo un esfuerzo del estudio de las 101 cuencas y eso es muy importante. Pero hasta ahora, desde el punto de vista de la información, realmente es impactante, porque en el fondo hasta el día de hoy no sabemos exactamente con cuántos derechos reales, o sea, cuánta agua exacta existe. Por eso es tan importante que ustedes se planteen algo que es muy necesario a partir de una gestión, a partir de las cuencas. Porque uno tiene que saber de verdad qué hay en aguas superficiales y subterráneas, cuánta agua hay. Y no solo es saber cuánta agua hay, sino que trabajar con todos los actores. No puede ser que este vicio que tenemos de alguna manera con las juntas de vigilancia, que evidentemente los que tienen más acciones son los que tienen más votos. Comprenderán que entonces los sectores pequeños y medianos a veces, pero sobre todo pequeños, quedan completamente ausentes de posible. Entonces, bueno, eso es lo primero. Yo entendí que esto es muy importante, que esto tiene que ver con lo que ustedes se han planteado. Ahora, dicho aquello, por lo tanto no vamos a profundizar, lo que los ministros quieran, el ministro societario, decir algo más en esta relación, esta nueva institucionalidad. Dicho aquello, con los temas que tenemos, sí me interesa con el ministro de Agricultura entrar específicamente el proyecto de ley de prórroga de riego de la Comisión Nacional de Riego. Nosotros tuvimos en funcionamiento 3 comisiones, algo que no es muy común en el Senado: Agricultura, Medio Ambiente, Recursos Hídricos. Estuvimos trabajando un buen tiempo con bastante desacuerdo, porque inicialmente el proyecto pretendía prorrogar por 12 años, ni más ni menos. Algo que a nuestro juicio ha funcionado mal. Y cuando digo ha funcionado mal, porque no ha priorizado de verdad a los pequeños. El propio ministro de Solución, algunas de las típicas triquiñuelas que se hacen como para que efectivamente aparezca que en realidad es una porción menor de tierra, pero en realidad está fragmentado, porque no está de alguna manera en un solo dueño. En fin, hay distintas formas. Lo concreto es que tenemos casos que han salido en la prensa, para qué vamos a señalar, pero han sido con carácter casi de escándalo, como empresas gigantes, digamos, se han visto beneficiadas en desmedro de los pequeños. Pero no es solamente, entonces, yo quiero su opinión, porque no es solamente, entre paréntesis, no le han quitado la sumurgencia. Entonces, este proyecto teóricamente hoy día está con sumurgencia. Y esto es algo que para nosotros no nos convence, no entendemos, y no sé si vamos a seguir funcionando las 3 comisiones unidas, pero de partida
medio ambiente y recursos hídricos, por lo menos, nosotros no estamos de acuerdo con la sumergencia, no estamos de acuerdo todavía. Ellos han insistido mucho que este proyecto cambia porque ahora está centrado en los pequeños, medianos, pero es relativo. Es relativo, tienen una forma de medir las hectáreas ponderadas que no se entiende bien. Yo creo que es francamente un poquito, es como una forma de eludir con claridad cómo puede realmente lograrse que esto no beneficie, por supuesto, a los grandes, como hasta ahora ha ocurrido. Se diga que son los pequeños, pero cuando uno no mide en la cantidad realmente, en la incidencia real, se da cuenta que efectivamente no ha sido así. Pero no solo se trata de eso. Se trata, si vamos a seguir, y esto es muy importante para el ministro de Agricultura, si vamos a seguir efectivamente entendiendo de que se pueden cultivar las laderas con ciertas regulaciones. Yo creo que de los cerros, que significa sacar la vegetación, digamos, esclerófila, lo que tengan, y plantar estos monocultivos. Entonces esto es muy importante porque nosotros necesitamos saber cuál va a ser realmente el enfoque que se puede dar a una ley de riego que tiene que tener componentes ambientales, que tiene que tener componente ecológico, que no puede solamente decir, mire, no, sí, nosotros lo que vamos a hacer es entubar canales, etcétera, porque eso mismo tiene sus... Por un lado, efectivamente, hay un ahorro de agua, pero por otro lado también impide ciertas filtraciones. Entonces tiene un poco una componente que es medio controvertida. Y es muy necesario saber el alcance de este proyecto y cuál va a ser, como digo, la resolución que va a tener. Cómo nosotros, por supuesto, entendemos que es muy importante la seguridad alimentaria. Como país necesitamos caminar hacia aquello, pero le digo al ministro, yo no sé si la seguridad alimentaria se sigue sustentando como hoy día, que grandes empresas agrícolas exportadoras, pero no necesariamente nos dan la seguridad alimentaria a Chile. Hoy día, a raíz de la guerra, se está viendo la crisis que significa si vamos a tener menos acceso a granos, si vamos a tener menos, digamos, posibilidades con el trigo u otra. Entonces, ¿qué está pasando? Que evidentemente grandes empresas operadoras, que no estoy en contra de aquello, pero como es simplemente es mucho más productivo que yo exporte vinos u otras, y no sé si eso a mí me va a dar la seguridad alimentaria que buscamos como país. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado algunos cultivos tradicionales porque claramente la orientación está orientada hacia otro. Entonces, hay un cierto cuestionamiento que hacen algunos y por eso es muy importante que participe la academia. Y yo me alegro mucho que en este comité participe la academia, porque nosotros hemos escuchado a investigadores y académicos de la Universidad de Concepción y de otros lados que nos dicen con claridad que no puede seguir el mismo modelo, que no es sustentable en las consecuencias de un cambio climático y en la escasez hídrica que estamos viviendo en el ciclo de sequía que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto? Es sumamente necesario e importante saber. ¿Por qué? Porque además el presidente Boric en su programa, por supuesto que habla de fomentar la pequeña y mediana agricultura. Entonces, yo no sé cómo se compatibiliza eso, lo que hasta ahora por lo menos ha sido el funcionamiento de esa, por un lado, ley de riego, por otro lado, como digo, la gestión actual de lo que es hasta ahora el agua, digamos, el recurso agua. Y después, a mí me gustaría que, espero que yo le decía al inicio, nosotros presentamos un proyecto de eficiencia hídrica que requiere, y es lo que esperamos, un trabajo conjunto con el Ejecutivo, un patrocinio del Ejecutivo para que podamos incluir elementos muy sustantivos que hoy día nosotros no tenemos la facultad de hacerlo, porque incluye la eficiencia hídrica, incluye la huella hídrica e incluye algo que me parece muy importante, la opinión del ministro, el que algunos proyectos de determinadas dimensiones justamente de cultivos sean sometidos a evaluaciones de impacto ambiental. Y esta es la opinión para ambos, ministro y subsecretario. Mientras nosotros tengamos una agricultura que bajo ninguna circunstancia es sometida a ninguna evaluación de impacto ambiental, siempre vamos a tener un cierto contrapunto entre lo que puede ser una mirada más ecológica de protección de nuestro ecosistema y hacer una agricultura sustentable con el recurso hídrico y simplemente si no tiene ninguna clase de evaluación, está hablando de grandes proyectos, no está hablando de pequeños ni medianos bajo ninguna circunstancia, está hablando de grandes proyectos. Eso tiene que tener una evaluación de impacto ambiental. No es posible que simplemente porque yo tengo dinero y decidí invertir, puedo plantar lo que yo desee sin ningún tipo de evaluación.
lo que esto implica. Entonces eso es un tema que yo creo que es de lo más importante. Entonces yo espero que efectivamente exista la voluntad del gobierno de apoyar este proyecto, como exista la voluntad del gobierno de revisar y quitarle esa suma urgencia y revisar lo que es la prórroga de la ley de riego para que podamos entender, digamos, hacia dónde caminamos, porque cómo hablamos de transición hídrica justa si yo tengo lo que ha sido por lo menos hasta ahora el uso en una medida de la ley de riego. No es justamente una política justa, comillas, en la medida que benefició a grandes en desmedro, digamos, de otros que pudieron haber tenido acceso y que ahorita no los tienen. Entonces eso es como muy importante. Además, hacía mención el senador Latorre, que nosotros estábamos viendo la Comisión de Recursos Hídricos como delito, lo hemos trabajado en general y hemos tenido observaciones de Ministerio de Justicia y de otros ministerios, como delito el desvío, contaminación, usurpación, en fin, ocupación ilegal y afectación de las aguas. Esto también es muy importante. Nosotros estamos muy de acuerdo y le hemos dado más recursos a la Dirección General de Agua para que tuviesen más instrumentos y creemos que es un gran avance como país, no solo que ahora tengan, digamos, la obligación o esté entre sus compromisos hacer un estudio a cabo de cada cuenca, que vamos lento, pero vamos, sino que también le hemos dado instrumentos y recursos a la Dirección General de Agua para que use mayor tecnología, porque no podemos pretender tener fiscales en cada uno de los predios. Lo que nos importa es que haya mayor conocimiento y más exactitud de saber a través de los caudalímetros, en fin, y el respeto que se tiene que tener respecto a los derechos de aprovechamiento. Pero existe, y por eso que hemos visto como una alternativa aumentar las penas cuando se hace usurpación ilegal de agua. Porque si estamos en una crisis hídrica, entre otras cosas, tenemos que hacer esto. Y esto un poco para decir, mire, está bien, hay que crear cierta conciencia, pero la verdad es que, y por eso lo que decía el senador Latorre, no es por una ducha de 3 minutos que vamos a lograr lo que necesitamos como país. Pero está bien, nunca va a estar de más. Se ve que en la zona oriente los pastos y todas las plazas, qué sé yo, van a tener que ser reemplazados porque esto ya no es posible simplemente mantenerlo. Pero eso no es el fondo. El fondo es lo que hemos hablado. ¿Cuál es el modelo de gestión que podemos hacer frente a un recurso escaso? Y cómo hacemos una gestión eficiente y cómo sumamos a todos los actores. Y ahí yo tengo también un poco de duda, porque este consejo voluntario, en la parte más agrícola, también me entra mis dudas, porque es cierto que es muy bueno iniciar un diálogo e incorporarlo y entender. Es un poco lo que estamos hablando también con la minería, haciendo, si me permiten, el paralelo. En el sentido que le hemos dicho a la minería, mire señor, ustedes no pueden seguir con la minería que era hasta hace X tiempo. Ustedes hoy día no pueden seguir usando el agua justamente, tendrán que usar más agua desalinizada, tendrán que recircular el agua, tendrán que hacer lo que llamamos el desafío de una minería verde, parece contradictorio, pero para allá vamos. Aquí es un tanto lo equivalente, lo que decía el senador Latorre. O sea, hay que hablar también, por supuesto, con cada uno de los doctores, sobre todos los grandes, y decir, bueno, cuál es el modelo más sustentable, pero de la manera como hoy día se está aplicando en Chile no lo es, porque estamos dejando, y yo creo que ahí es donde viene el cruce con la Convención Constitucional, sin garantizar el derecho a agua. O sea, a mí me duele pensar que la respuesta que ha tenido que dar incluso el gobernador de la región como medida inmediata es comprar más camiones aljibe. Suena una respuesta inmediata, como él mismo lo ha dicho, pero francamente es como reforzar la inequidad, es como reforzar el modelo que es lo que creemos que no puede seguir en Chile. Porque debemos tener un modelo que pueda garantizar el consumo del agua, pero no por la vía del camión aljibe. Entonces no es comprando más camiones aljibe, sino que yo quiero saber dónde está el meollo y entre otras cosas, tal como lo dice Ulrike de, ¿cómo se llama Chile? Se me olvidó. La Fundación Chile, hay que mirar mucho más la respuesta que nos entrega la propia naturaleza. Por eso me importa mucho el liderazgo de medio ambiente, en el sentido de entender que la protección de humedales, bofedales y una serie de elementos que la propia naturaleza nos entrega ayuda a mitigar y a hacer mejores adaptaciones frente a un cambio climático. Entonces, de repente no desconocer que se necesita proteger el curso natural del ciclo del agua y una serie de otros elementos. Entonces, eso es lo que yo le quería preguntar al ministro de Agricultura, porque yo creo que son bien importantes sus conocimientos sobre ley de riego, eficiencia hídrica, usurpación ilegal de agua, como los temas, digamos, inmediatos. Entiendo y creo que fue bueno haber incorporado también a
a minería en este comité, digamos, porque obviamente está pendiente el tema de glaciares, que lo hemos visto en la Comisión de Medio Ambiente y también lo vimos en recursos hídricos. Y tenemos otro proyecto de ley interesante que no hemos avanzado tanto, pero ya lo comenzamos a ver en general, que tiene que ver con el uso sustentable de las aguas subterráneas. Y esto fue una moción que presentó un senador que es parte de esta comisión, y que, bueno, lo que se intenta es buscar de manera restringir esta explotación de las aguas subterráneas que no cuenten con un conocimiento, un fundamento técnico, ¿no? Que en cuenta de la disponibilidad real del agua, porque aquí estamos cayendo en una situación bien crítica, así como yo decía lo que ocurre con los camiones de aljibe, lo mismo digo con la profundización de pozos. Los sistemas hoy día de agua potable rural, o lo que hemos conocido como las APR, en muchos casos ya no tienen la capacidad de respuesta de otorgar el agua a sus usuarios. Y eso es extremadamente complejo porque ellos tienen obligación de hacerlo, de dar el servicio del agua, continuar en ese servicio y con cierta calidad. Creo que ellos están en un grave problema, es un tema para el gobierno que espero conversarlo con el ministro de Obras Públicas, pero las exigencias que le estamos poniendo hoy día a los servicios de sistema de agua potable rural, no sé si tienen la capacidad de hacerlo, como la nueva ley y el reglamento así lo exige. Entonces, entre otras cosas, en muchos casos les falta, simplemente no tienen más agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces la DOH ayuda profundizando pozos. Y en otros casos, que no son muchos todavía, pero existen, simplemente han llegado a acuerdo entonces con la sanitaria, que no era lo original de la ley. La ley no estaba prevista que fueran las sanitarias las que otorgaran el agua. Pero como hay esta escasez de agua, ya tenemos 14 casos y hay como 100 más en estudio, entiendo, de la idea eventualmente que sea la empresa sanitaria la que entregue el agua y por supuesto, la gestión la hace de todas maneras el sistema de agua potable rural. Pero es meter directamente a la sanitaria en esta institucionalidad que es bastante original que tiene Chile, que son estas respuestas que nos damos en el mundo rural. Obviamente no estamos hablando del mundo urbano, está claro. Nosotros tenemos sanitarias que funcionan y ninguna de las personas, salvo que se nos acabe el agua y el racionamiento a lo mejor en la zona oriente, pero en la práctica las personas en el mundo urbano abren la llave y tienen agua. Estamos hablando de la respuesta que tiene Chile frente al mundo rural, que son justamente estas cooperativas, estos comités, a los cuales aquí tenemos un gran desafío, se lo digo como aviso al gobierno en un sentido más amplio, de que si no apoyamos a estos comités con ver si va a ser profundizando los pozos, y aquí viene entonces la pregunta, ¿hasta dónde se puede seguir profundizando pozos sin una mirada más integral de cuánto es la reserva real que tenemos de las aguas subterráneas? Pues si no, nuevamente vamos a seguir haciendo un uso, por ejemplo, si se fuese el caso abusivo, íbamos a terminar también cortándonos las manos pues con un propio instrumento. Entonces, son temas que son de la mayor importancia. Entonces, lo que yo le decía, yo no sé si la respuesta va a seguir siendo entonces que permitamos que se metan la sanitaria, porque esa no era la idea. Desde el proyecto original nosotros siempre planteamos que esto era una organización particular, que son cooperativas, que son comités de agua sin fines de lucro, que dan la respuesta al mundo rural, que le dan ese servicio, pero ahora no solo tienen que dar el agua con calidad, sino que tratamiento de las aguas servidas. Entonces, las exigencias son altas y grandes. Y eso requiere entonces que tengan mucho más apoyo, creo que el que tienen, no solo en términos financieros, de capacitación y de otro tipo. Entonces, le dejo estas preguntas entonces porque creo que es importante el ministro que nos pueda enfocar en esto. Obviamente habrá también posibilidad de seguir trabajando. La siguiente sesión esperamos la presencia del ministro de Obras Públicas, a lo mejor pueden ir la ministra del Medio Ambiente y podemos profundizar algunos de los ejes, temas, prioridades, en fin, pero por lo menos por ahora me quedo aquí para que puedan responder. Muchas gracias. Sí. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Solo muy breve que a propósito de otro proyecto que estamos tramitando acá en la Comisión de Recursos Hídricos sobre regular las desaladoras, digamos, ¿no? Y ahí hubo un intento con el gobierno anterior de llegar a algunos acuerdos porque efectivamente es una moción parlamentaria, pero requería cierto patrocinio del Ejecutivo, cierta voluntad política del Ejecutivo, por ejemplo, en cuestiones como declarar el agua desalada como bien nacional de uso público, que son discusiones también que se están dando a nivel constitucional,
o ciertas exigencias o ciertos estándares que se le ponen a las plantas, ¿no? Porque sabemos en Chile hoy día ya hay varias plantas funcionando, algunas más pequeñitas, otras medianas, básicamente por iniciativa de las mineras, ¿no? Pero este es un tema que se viene muy fuerte, como comillas solución tecnológica, dada la crisis climática, ecológica, y es una experiencia que ocurre en otros países, pero entonces Chile no tiene una normativa, no tiene una regulación de aquellas plantas. Y hay un fallo, que lo discutimos la semana pasada en esta comisión, hay un fallo de la Corte Suprema que fija un estándar para una planta en particular, acá en la zona de sacrificio, en Quintero Puchuncaví, de AESGener, y que se echó para atrás a AESGener, dado el fallo de la Suprema, en que le dice, mire, todo bien con su proyecto, pero el estándar ambiental tiene que ser más alto. Fija un estándar. Y lo que hemos planteado en esta comisión, en mi postura al menos, es que ese precedente de la Corte Suprema hay que incorporarlo a nivel normativo. No que sea caso a caso, digamos, sino para cada caso que vaya a ser judicializado de plantas en distintas zonas en conflicto ambiental. Entonces hay un fallo. Y ahí necesitamos, dado que esta es una moción parlamentaria, necesitamos que el Ejecutivo y se ponga de acuerdo, digamos, medio ambiente, con energía, etcétera, con minería, para decir ya, ¿cuál va a ser la regulación a largo plazo para las plantas desaladoras? Sabemos que hay algunas más pequeñitas que no le puedes exigir pero hay otras que son más grandes que sí le puedes exigir estándares ambientales más exigentes y que lo incluyan en su costo financiero, digamos, ¿no? En su inversión. Y el Estado tendrá que hacer su parte y cómo se fiscaliza eso, etcétera. Y también los usos de esa agua desalada. La pregunta va a ser solo para la minería, y con la lógica de que las mineras vayan entregando derechos de agua en la medida que usan agua desalada. ¿Qué pasa con la agricultura? Hay experiencia internacional donde en algunas zonas se usa agua desalada para agricultura, para cuáles cultivos, para cuáles sí, para cuáles no, para qué funciona. Y lo mismo sería, el pacto social sería, vayan entregando derechos de agua para consumo humano y para la función ecosistémica, mientras, incluso si el Estado se pone también con inversión pública para el agua desalada, entonces, ¿no? Y el consumo humano también, y el consumo humano. Pero eso implica una regulación que creo es una moción parlamentaria presentada hace bastante tiempo. Hicimos mesas de trabajo con el Ejecutivo anterior, tuvimos desacuerdos, no avanzó el proyecto, estamos en etapa de discusión en particular, digamos, de indicaciones, y sería interesante que los ministerios involucrados puedan acordar un criterio común para decir, bueno, nos metemos acá y sacamos adelante este proyecto, digamos, que creo que es importante y que creo que además puede tener apoyo transversal en el Parlamento, es mi intuición. Eso, gracias, presidente. Efectivamente, olvidé también ese punto, pero decir, en realidad está bastante más avanzado. Lo trabajamos largamente, hicimos un acuerdo con el gobierno, se tardaron muchísimo, pero era necesario porque ellos tenían a su vez que coordinar muchas cosas y en definitiva ya presentaron las indicaciones que pasan a ser, digamos, unas verdaderas indicaciones sustitutivas para sacarlo. Entonces, nosotros, la última sesión de esta Comisión de Recursos Hídricos tenía que conocer finalmente la presentación de la indicación sustitutiva del gobierno y lamentablemente no llegó a tiempo. Nosotros sesionamos en la mañana y entraron en la tarde. Por lo tanto, la última sesión de nuestra comisión como tal, del periodo legislativo pasado, no alcanzó a conocerla, pero a ese nivel de avance llegó. Entonces, obviamente que hay un trabajo hecho. Y yo creo que es fundamental, tal como acaba de decir el senador Latorre, que los distintos ministerios involucrados tengan una mirada al respecto de eso, revisen esto, porque efectivamente se ha discutido bastante, pero es evidente que es un instrumento, no es la panacea, pero es un instrumento que en una situación más crítica puede ayudar y sobre todo con multipropósito. O sea, evidentemente que no es solo para la minería la respuesta como ocurre en la región de Atacama, en fin, que cada minera hace su propia planta desaladora, no, y eso es un uso excesivo en términos energéticos, no, o sea, aquí que estamos viendo que sea multipropósito y bueno, hay un modelo que justamente en Atacama ocurrió de la única planta en la cual la inversión fue del Estado y eso porque hasta ahora las plantas desaladoras son proyectos privados y este es un modelo que será interesante de mirar, la gestión no propiamente, pero el recurso sí y con una idea de multipropósito, entonces también es importante como que echarle una mirada a esto. ¿Qué importancia tuvo? ¿Cuál es la diferencia? El costo del agua para el consumidor. De eso es lo que estamos hablando. Y este consumidor puede ser individual, consumo humano, o agricultor, o minero, o de otro recurso productivo. Pero aquí el tema central está, quien hace la inversión
Entonces, claro, la desaladora que digamos, ejecuta el proyecto, pero con financiamiento del Estado, significa que no carga al beneficiario directamente los costos, solamente los costos de cierta operación, pero no el costo inicial de la inversión. Entonces, es un tema interesante a dar una vuelta. Hasta ahora todos los proyectos son privados, excepto este, y hay pequeñita escala que hizo el municipio de La Ligua, acá interesante. Pero, en fin, creo que son temas que también debiera echarse una mirada de distintos ministerios, porque les incumbe prácticamente todos los ministerios que estuvieron aquí presentes en este comité de transición justa. Eso ahí tiene el medio ambiente que decir algo. Y por otro lado, si uno mira la experiencia, países obviamente, que siempre se dice, pero que son reales, ya sea en África, ya sea en Dubái, ya sea en Israel, ya sea en otros, de enorme sequía, han tenido una buena respuesta. España hace muchos años que utiliza la desalinización, digamos, como uno de los instrumentos para garantizar agua, entonces no solo para la agricultura. Y a propósito de la agricultura, si hay algo que no se ha usado, que nos costó muchísimo que salía el reglamento y todo eso, y no se aplica, es la utilización de aguas grises. Estamos hablando, yo ni siquiera lo vi mencionado, si estamos hablando en el esquema que ustedes nos plantearon, no lo veo. Y si hay algo que tramitamos esa ley, se demoró el reglamento, al igual que se demoró el reglamento de los sistemas de agua potable rural o los sistemas rurales, pero en definitiva el sistema de aguas grises también es un tema que tiene, por supuesto que tiene mucha utilización en términos de agricultura u otros, que es indispensable. Entonces creo que también debiera ser considerado. Ministro, le ofrezco la palabra y después al subsecretario. Presidenta, trataré de ser lo más escueto y obviamente compartir. Se encuentra también Ricardo Moyano, asesor jurídico y legislativo del Ministerio de Agricultura. Quisiera partir con el tema de fiscalización del senador Latorre. Esto es bien curioso en Chile porque, como dice Peter Hengel, el creador de Transparencia Internacional, hay 3 formas de corrupción, ¿no? Las coimas, el tráfico de influencia y las omisiones lesivas. Entonces hay muchos actores que no han hecho el trabajo. Entonces ya vimos el fallo de la Contraloría General de la República respecto a las laderas. Y allí a propósito, senadora, porque tenemos que buscar acuerdos. Y unas cosas que tiene trabó la 18.450, esto de prohibir la cosa en las laderas, ¿no? Si en algunas partes tiene que ser en laderas. O sea, muchos mapuches, muchos pequeños productores están en laderas. Si prohibimos las laderas en general, eso no. Entonces tenemos que buscar, porque les dejaron las peores tierras, porque en toda la zona secano costero interior y costa, tenemos que buscar. Pero hay un fallo de la Contraloría respecto a que no podía hacer cambio de uso de suelo, tenía que respetar las leyes de bosque nativo, las pendientes, etcétera. Entonces ahí ya hay una base legal y el punto es que los actores cumplan. Y esos actores que dicen queremos demostrar corresponsabilidad, que lo demuestren. Si estuvimos en Petorca y todos conocemos la misma historia, 18 años sin agua los productores, y sigue en la punta del cerro contra todo ese dictamen. Entonces, los actores, los municipios que representan el interés ambiental en la ley, ¿dónde están las querellas municipales? En cambio, hay municipios que están actuando. Por ejemplo, en este debate de las parcelas de la parcelación indiscriminada. Vea lo que está haciendo la alcaldesa de Valdivia. Parando. Aquí todos actores, omisión lesiva, se lavan las manos como Pilato a propósito del agua, ¿no? Se lavan las manos, ¿no? Entonces, porque hay que actuar. Yo, Presidenta, perdonen esto, la autorreferencia, cuando fui alcalde de Rancagua, fui el primer municipio del país que hizo un plan de manejo de su parte del río Cachapual. Eso estaba en la ley, la de OH, y nadie lo hacía. Hay muchos municipios que critican los basurales, los ripieros que nos están esquilmando, que han ido encajonando. Y ¿dónde está el plan de manejo del municipio? Así como, ¿dónde está la DGA
con todo esto, ahora viene el código de agua que exige los conteos. Va a haber una plataforma abierta, podrá estar ahí el agua que están usando las sanitarias, las mineras. A mí ayer por la crisis del Choapa, me mandó información minera de Pelambre y dan unas cifras por litros por segundo que están sacando de la cuenca del Choapa. Pero bueno, tiene que haber alguien que valida, ¿no? Valida la confianza para generar confianza institucional, pero en esperar el nuevo modelo de gobernanza, yo creo que hay muchas instituciones que tienen que hacer su tarea y nosotros como Ministerio de Agricultura estamos en ese ánimo de obligarnos a hacer lo que es competencia nuestra, que es llegar con el agua a los más chicos. Ahí, por ejemplo, les cuento que ya está programado para este año que van a haber tres fondos específicos para mujeres, en planes especiales en la Araucanía, y un proyecto de concurso en el marco de lo que hay, ¿no? Para los pequeños. Pero, senador Latorre, es muy importante lo que usted dice, que la gente de testimonio, ¿no? Los que venimos como usted, ¿no? Del cristianismo social, ya, pues no retórica, que testimonian los actores. Y en el caso nuestro, senadora, apurar al máximo estos acuerdos con los gobiernos regionales, los consejos de cuenca, y se está en eso. El subsecretario recordaba con razón. Hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, Santiago hace tiempo está la mesa de agua, ¿no? Y el gobernador Orrego ha estado activo en eso, pero pasemos ya pues, a contar el agua y claramente es con el acuífero. Se calcula que un 50% de nuestra disponibilidad del agua están en los acuíferos y es como usted señala, senadora Allende, eso tiene que estar. Y ahí, como le contaba, nosotros con el CIREM vamos a tratar de catetear ese verbo chilensis y aportar, ¿no? Aportar a estos consejos de cuenca aquí y ahora. Hubo una reunión a propósito de todo lo que afecta a la cuenca, a propósito de las parcelaciones, ahí con Carlos Monte de varios ministerios para ver cómo se actúa, el SAC, todos tenemos que ser más celosos con la ley. Yo con las desaladoras, quiero ser franco, sería pragmático, ¿eh? Estamos en una extrema emergencia hídrica. Y creo que es muy importante que el proyecto de ley, porque hay un camino público, senador Latorre, y es que mega desaladora o desalinadora con el sistema de concesiones del MOC propongan los proyectos multipropósitos. Tienen que ser multipropósitos y es lo sensato como usted... Ya está revisado, eso ya llegamos a eso, ya en la ley. Pero claro, lo que falta es que ustedes revisen las últimas indicaciones, porque todo eso ya lo trabajamos. La vamos a mirar de verdad fue un largo trabajo. Y que tenga los estándares OCDE y punto, pero puede haber algunos casos, sí, pero allí me parece bien que con el acuerdo de su subsecretario, la subsecretaría de Medio Ambiente nos convoque para revisar y ir al tiro a la indicación, no destraemos ese proyecto, pero no prohibamos que tiene que ser, se entiende, ¿no? Porque en algunos casos es urgente y los privados y los precios, y creo que buscar acuerdo amplio en eso, ¿eh? Entonces, créame que esto de Cuenca lo vamos a apurar al máximo, por lo que decía la senadora Allende. Acabamos por una cosa que algunos de ustedes firmaron, que de Agricultura, el senador Flores pidió un comité de seguridad alimentaria en el Ministerio de Agricultura, lo aceptamos, pero le agregamos soberanía. Pero de nuevo en esto no hagamos retórica. Europa, que tiene diversificación y soberanía alimentaria,
el principal gasto europeo en los últimos medio siglo no es arma, el Fondo de Convergencia Territorial que financia la política agrícola. Allí sí que hay recursos para el turismo rural, allí sí que hay, y agradezco el apoyo vuestro, usted conoce lo que nos costó lograr, e impulsamos eso, los CPT públicos en todas las provincias, o sea, abandono total, ha costado harto que el Ministerio de Telecomunicaciones, distintos gobiernos, y ahora se está buscando eso, tengan programas específicos para romper las brechas de conectividad digital en el sector rural, y estamos hablando de cosas mínimas, entonces es muy importante, y está felizmente en el programa el presidente Boric y el ministro Marcel, ha anunciado un proceso de diálogo para a mediados de este año tener, ojalá, macro consensos de la reforma tributaria, que la reforma tributaria sea para la previsión, sea para la salud, pero sea también para el Fondo de Convergencia Territorial, todo esto que hemos hablado, de que los municipios tengan más o menos los mismos per cápita, por iguales competencias, y existan recursos serios para estas autoridades de Cuenca, que es territorial, y para la ruralidad. Y vamos a necesitar que transversalmente el Senado nos apoye, pero tiene toda la razón. Nosotros estamos redireccionando recursos al máximo. Hay, parte del programa Siembra por Chile es un apoyo en fertilización a los 20.000 usuarios de INDAP, 6.000 millones de pesos en un plan que hace tiempo que no había uno, entre comillas, de esa relevancia, que tampoco son montos gigantes, ¿no? Para restauración forestal, que es clave en la recuperación de las cuencas, entre otras tareas, y la asistencia técnica en línea, a colaborar en asistencia técnica en todo este momento. Ahora se está discutiendo la ley apícola, aprobando en la Cámara, pero siempre tiene que estar el indicador de transformación. Vamos, para que la ley no sea retórica, ¿no? Vamos a obligar a que compras públicas del sistema Junaeva te que comprar, en vez de 15 gramos, 30 gramos de miel a la semana. Y ahí generamos un fortalecimiento del sistema. Esos son los circuitos cortos, la diversificación, la soberanía. Pero claramente, senadora, nosotros estamos en lo que usted dice, en valorar el que seamos, porque aportamos la seguridad del mundo también. O sea, Chile es un país pequeño y están 12 productos entre los top 10 exportadores del mundo. Entonces, importante. Y también nosotros recibimos el año pasado, en el caso del trigo, logramos producir el 45% del trigo que nuestros molinos convirtieron en harina. Y este año queremos acercarnos al 50%, a pesar de todo el contexto, con un esfuerzo, hay conversaciones con el Banco del Estado para temas crediticios, blandos, etcétera. Queremos intentarlo, pero el intercambio también nos favorece, en el sentido que Argentina nos aportó la mitad de lo otro que nos faltaba, Canadá y Estados Unidos. Entonces allí hay como en las Américas, un proceso, así como nosotros aportamos mucha fruta fresca, pero tenemos que, tomando en serio los fertilizantes naturales, la diversidad, los circuitos locales, todo eso es la tarea en la cual estamos. Vamos a mirar el proyecto de aguas grises. Nos contaba las empresas sanitarias, que en el caso ahí de Gran Santiago están buscando permutas de agua crisis para seguridad hídrica del sector agrícola. Y el sector agrícola, y en esto mis loas a Ronald Baum, porque Ronald Baum, que es gerente del histórico, Ronald, él entre los actores ha sido muy claro que tenemos que hacer un esfuerzo en la agricultura de bajar del 78% del consumo del agua al 70% de aquí al 2026, 2028, para que exista más agua disponible para lo biosistémico y que eso es lo que le da restauración y viabilidad al agua más sostenible. Entonces, de este metarrelato Chile potencia agroexportadora, claro, el presidente Boric nos invita más bien a un viraje, ¿no? Que es Chile con soberanía y seguridad alimentaria, con una agricultura verde, ¿no? Como enfoque. Pero, en síntesis,
3 palabras. Nos vamos a poner las pilas en ver cómo podemos, con vuestros asesores legislativos, y ahí pedirlo pluralmente, la bancada de los distintos partidos. Creo que no hay que esperar en la ley del riego, no hay que esperar el resultado de la convención constituyente, porque eso es más urgente. Y destrabemos esto de las laderas, como presidente, me permite mirarle a los ojos y decirle algo muy importante. ¿Cómo logramos de que una evaluación, una evaluación, que la evaluación de los proyectos agrícolas no sea para todo, porque son procesos largos, la evaluación ambiental, pero cómo logramos el guarismo, desde qué, que sea desde qué entendemos por impacto, nos valdrá una declaración, ahora están los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial. ¿No será importante ahora que esté las dos cosas que han estado un poco fallando? Una suerte de certificado de suficiencia hídrica que emane de la DGA, y no estará el certificado público del plan de manejo de la CONAF y de conservación del bosque de lo nativo, ahí bien escrutado, y en el caso de los proyectos, qué sé yo, de más de 100 hectáreas, de buscar guarismos que permitan que se haga esto de la corresponsabilidad en caso de proyectos de alto impacto, ¿no? Como volumen de exportación. Claro, pero que hay algunos que pueden tener una exportación no tan importante, pero igual hay muchos países que tienen normas, hay países que tienen, Paraguay y la cumplen, tienen normas de 15%, después de 100 hectáreas usted está obligado a dejar el bosque nativo y no... Ministro, va a ser bien concreto en eficiencia hídrica, porque una cosa es que yo le pregunté su opinión sobre la ley de riego, y esto que, digamos, no pero hemos por los grandes logrado. proyectos agrícolas. Pero exacto, porque eso está en la eficiencia. O sea, yo presenté el proyecto de eficiencia hídrica y dentro de ese proyecto está la huella hídrica y está el someter a evaluación de impacto grandes proyectos. Y entonces lo que yo le pido es que trabajemos con los asesores, así como lo habíamos empezado a hacer el gobierno pasado, para llegar a acuerdos y sacar el proyecto. Es muy importante sacar ese proyecto porque es una forma... Y levantar, un instrumento más de un uso más racional. La barrera a los chicos. ¿Cómo? Entonces, levantar la barrera a los pequeños. Pero en la ley de riego, ministro, no es solamente que hasta ahora benefició a los grandes. Yo le pido más atención en eso. Nosotros fuimos críticos porque, bueno, era un absurdo prorrogar por 12 años, pero además había beneficiado fundamentalmente a grandes, sino que tiene que ser muy claro con qué criterio se hace y evitar que se siga efectivamente bonificando a grandes, que no lo necesitan, que tienen la espalda suficiente y que ese no es el sentido de la ley. Claro, pero lo que le quiero decir, estoy concentrado, Presidenta, lo que le quiero decir es que cuando dice acá que lo que se propone es mediano y pequeño, ¿qué se entiende por mediano y pequeño? Yo estoy de acuerdo con ustedes, de hecho Jorge Valenzuela, el propio presidente de Fedefruta, decía ya, estamos 90% de los exportadores tecnificados, o sea, que incluso se cumplió, entre comillas, lo que se pretendía con la bonificación estatal. Pero ¿qué entendemos por mediano y que no haya trampa? Entonces, eso hay que trabajarlo técnicamente pronto. Y Ricardo Moyano, estamos con la CNR. Pero una pregunta concreta. Yo supongo que no va a seguir con suma urgencia. ¿Cómo? Yo supongo que le quitaron la suma urgencia. Perdón, a Ricardo le pregunto a su asesor concretamente, porque no tiene... Hablamos. Gracias, Presidenta. Sí, le estamos quitando la suma urgencia y el proyecto, la idea es tener un proyecto a la brevedad posible. O sea, dentro de este mes ya vamos a tener un texto con todos estos comentarios que ha manifestado el ministro. Pero hay que hacerla, sí, pero Presidenta, es muy importante la mesa político-técnica con las y los senadores. Ahí también es necesario para escuchar las opiniones. Yo creo que en ambos casos, eficiencia hídrica y la ley de riego, yo creo que es muy importante que trabajemos en conjunto con los asesores para poder afinar criterios. Sí, dígame. Gracias, Presidenta. A ver, en el proyecto de eficiencia hídrica se está trabajando porque ustedes solicitaron mediante oficio nuestra respuesta. Esa va a estar seguramente esta semana, pensemos en lunes o martes. Respecto a la ley de riego, se le quita la suma urgencia y estamos trabajando, y yo de hecho ya me contacté con los asesores, incluido Alex,
para mostrar el proyecto en el que estamos trabajando nosotros como Ejecutivo para ingresarlo. Eso. Gracias, presidente. No sé si terminó, ministro. Si no, le damos la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Sí, a mí me interesaba primero recalcar que las tres leyes mencionadas aquí por usted, presidenta, y por su intermedio por el senador Latorre, han sido abordadas en el comité interministerial, han sido priorizadas, identificadas como prioritarias para trabajar y obviamente han sido tratadas en distintos niveles de profundidad aún, por el poco tiempo que lleva el comité. En cuanto a la ley de riego, entendemos que existe un acuerdo en la línea de presentar algunas indicaciones en la línea, valga la redundancia, de mitigación ambiental de los proyectos financiados, en la planificación de proyectos para evitar que grandes proyectos se presenten por etapa y concentren los recursos. También en la línea de trabajar el tema de riego en laderas y la tipificación de pequeña y mediana agricultura. O sea, este es un tema, obviamente, principalmente radicado en agricultura, pero en la Comisión Interministerial también ha sido tratado y desde ahí también se van a trabajar indicaciones. Respecto a la ley de eficiencia hídrica, al proyecto de ley, también se ha abordado por un lado la posibilidad del patrocinio y de algunas indicaciones, pero todavía no se ha abordado con mayor profundidad. Y en cuanto al proyecto de ley de desaladoras, aquí es muy importante y por eso puse esta lámina en el segundo eje, que es de infraestructura multipropósito, es de donde se busca trabajar, porque efectivamente se prevé una explosión de proyectos, sobre todo además por los grandes proyectos que se están planificando con hidrógeno verde. Por lo tanto, es muy necesario que no cada proyecto de hidrógeno verde, cada proyecto de minero tenga su propia desaladora, y ahí planificación territorial va a ser fundamental y en esa línea nosotros creemos que se debe trabajar, como decía por su intermedio el señor Latorre. Señor Presidenta, el tema de la salmuera es clave. Si bien hay algunos usos que se han estudiado todavía para la magnitud de los proyectos que ya se están planificando solo con hidrógeno verde, y que la mayoría hasta el momento establecen o consideran botar al mar la salmuera, y hay crecientes estudios de los efectos que produce eso en aumento de temperatura, justamente en la afectación, lo mismo en el proceso de captura de agua, también en eliminación de especies marinas, también hay un problema ahí. Entonces, si hay un tema ambiental que abordar y que tiene que ser obviamente tratado de manera también integral. Por último, en cuanto a las aguas grises, nosotros estamos en el rastreo porque el año 2018 se aprobó una ley de aguas grises y el reglamento está detenido en el MinSal desde el año 2020. Nosotros estamos insistiendo muchísimo al MinSal que salga este reglamento, porque creemos que obviamente es un tema muy urgente, y además que si ya contamos con un instrumento que está ahí en la puerta del horno, deberá salir a la brevedad. Y por último, por su intermedio, señora presidenta, también contestarle al senador Latorre respecto a la urgencia que de repente planteaba, y que obviamente en la crisis hídrica se nos plantea ese desafío. Para nosotros, primero, entender que hay reformas estructurales, reformas institucionales estructurales que se requieren, sobre todo en materia de gestión o del modelo de gestión del agua en Chile, y relacionado con la crisis climática además, pero que también tenemos que alinearnos con los resultados del proceso constituyente. O sea, esta gran reforma, impulsarla en este momento para nosotros es bastante complicado, pero sí creemos que, por ejemplo, la gestión integrada de cuencas es un consenso que hacia allá se debe dirigir la institucionalidad ambiental, y por eso el Comité Interministerial comienza a trabajar en ese sentido como base.
También creemos que sí la reforma, la recientemente promulgada reforma al Código de Agua, si bien no es la gran reforma que se requiere, sí otorga algunos instrumentos que también aquí desde la promulgación existe como gobierno un año para la promulgación de los reglamentos en cuanto al caudal ecológico, en cuanto al uso o a la prioridad para consumo humano, al caudal de conservación, que creemos que nos puede también dar algunas herramientas que en un corto plazo también nos permita tomar algunas medidas. Eso. Muy bien. Con esto creo que damos por terminado. Lo que sí creo que en 2 palabras, como dijo esto, ponerse las pilas, en 3 palabras, es lo que nos está haciendo falta, porque el tema hídrico es de tal magnitud que lo que les pedimos a nosotros, que esto que ustedes han diseñado, este comité que reúne a 6 ministerios y que tiene una serie, digamos, de bajada y que es muy sustantiva, sobre todo a nivel de cuenca, lo que les pedimos nosotros es que actuemos rápido y con todas las herramientas posibles. Por eso que es tan urgente ver eficiencia hídrica, como ver la ley de riego, como ver las desaladoras, como ver todo lo que, también la implementación del Código de Agua en aquellos aspectos que garantiza, porque garantiza el consumo, o sea, prioriza el consumo humano, entonces eso también es muy importante para que hagamos una acción conjunta. Porque la verdad es que hasta ahora lo que no puede ser la respuesta inmediata que tenemos es, comillas, una suerte de amenaza de racionamiento por un lado y camino al GIES por otro. Eso es lo que no resiste más. Entonces, lo que yo digo es que ya más tenemos dictámenes de la Corte Suprema. Entonces, así como en este caso, que fue en el caso de Torca, dice 100 litros y no los 50 que se entregan, bueno, cada vez va a ser más acuciante. Entonces, yo creo que aquí tenemos que bajar a lo concreto. Por supuesto, hay cosas de mediano y largo plazo, y yo estoy muy de acuerdo que la estrategia tiene que estar afinada con una mirada más amplia y que tiene que ver con cuál modelo de desarrollo en definitiva va a lograr. Pero en definitiva, yo creo que es muy urgente. Entonces no puede dilatarse más. La gente está un poco cansada de los diagnósticos y lo que quiere es acciones, ¿no? Y la gente lo que quiere es una respuesta concreta. Y ojo, esto es más con obras públicas, pero también mucho que ver con agricultura, lo que yo les señalaba respecto a los servicios de agua potable rural. O sea, de verdad, nosotros, el reglamento se tardó muchísimo. Sale un reglamento y ellos habían pedido una serie de agrupaciones de agua potable, de comités de agua potable rural, habían pedido 1 año y medio para poder iniciar el proceso y se entregó solamente 1 año. Entonces hoy día están ante la amenaza que tienen que empezar a dar cumplimiento en un X tiempo y están con problemas. No tienen todos esa capacidad. Aparte que en algunos casos les falta el agua en sí, en otros no tienen la capacidad. Y es un tema importante lo que yo les señalaba, para que lo mire también el ministro de Agricultura, porque esta es la respuesta que le tenemos al mundo rural. Ellos están preocupados que les falta de repente el acceso al agua, les falta temas reales de gestión, de capacitación, de apoyo. Tienen que asegurar continuidad, calidad y tratamiento de agua servida. Entonces, en una situación de escasez como la que se está viviendo, es muy fuerte. Y hasta ahora, el balance que se hace de la capacitación que están obligadas las sanitarias a entregarles es deficiente. Es deficiente, porque normalmente les hace unas jornadas que no les dice mucho. En cambio, sí les preocupa la creciente penetración de las sanitarias, que al final de cuentas empiezan a abarcar, digamos, más, y lo previsto, como ya les dije, en la ley original. Entonces es un tema que también le pido al ministro de Agricultura, le eche una mirada, también con obras públicas. O sea, aquí las relaciones son muy estrechas, digamos, o la intersectorialidad es muy estrecha, pero claramente, esto se trabajó con obras públicas, pero claramente hay un tema de cuestionamiento de cómo se va a poder aplicar por parte de nuestros comités. Yo creo que esto es súper importante. Yo le pido que realmente le echen también una mirada a las tareas así que le estamos pidiendo, porque están bastante agobiados. Yo tuve una reunión, eran de casi toda la provincia de Quillota, de otros lugares, todos diciendo lo mismo. Primero, critican la ley en sí, consideran que les pusimos demasiadas responsabilidades y no tienen necesariamente los instrumentos, y en fin, una serie de temas los cuales están en una situación bastante difícil, y yo creo que es muy importante ver cuál va a ser la salida a esto. Estamos por terminar, así que le doy la palabra brevemente, señor Cucho, porque ya estamos en la hora. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecerla. Bueno, vengo
un poco atrasado, porque me avisaron tarde, a reemplazar al diputado señor Juan Castro para los efectos que usted necesite en la comisión. Quiero saludar al señor ministro y al señor subsecretario y plantearle un tema que tiene muy preocupada a las pomponeras y pomponeros, pero principalmente pomponeras de la región de los lagos, especialmente de la comuna de Calbuco, Maullín y provincia de Chiloé, porque se acaba de aprobar una ley en la Cámara en que prohíben el cultivo, la producción, la recolección de turba y pompón. La turba, como yo entiendo, es una champa que está debajo del humedal y el pompón es como un pasto, un alga que crece arriba y se cosecha en un estado de madurez con una relativa rotación, con sistemas de secado, etcétera, etcétera. Y si no se cosecha, llamemos eso como pelillo o pasto que crece sobre la champa de la turba, se pone café, se pudre, se pone putrefacto y le crece una especie de un alambre, un tallo que no sirve para nada. Si no se extrae el pompón, se pudre, y al extraerlo usted mueve las esporas y se produce más pompón y se retiene más humedad en el sitio. A las propias, porque son casi puras mujeres, digamos, más un 60% mujeres, les conviene esta forma de cosecha que se ha transformado en una industria en tierras bastante pobres y de última categoría, diría yo, porque agrícolamente es la peor categoría, digamos, para los usos tradicionales que había. Y se ha prohibido esto y nunca fueron estas personas escuchadas en ninguna comisión de la Cámara de Diputados. Así que hay una angustia, han tenido movilizaciones en el cruce de Calbuco, en el Empalme, y quiero pedir que esta Cámara, esta Comisión de Recursos Hídricos, sobre todo la de Medio Ambiente y la de Agricultura, escuche a estas personas, porque hay una confusión entre lo que es turbera y lo que es pompón, señora presidenta. Perdón, senador, brevemente interrumpo por ya acordamos en la Comisión de Medio Ambiente, que sesionamos el día lunes, justamente yo puse el tema, pero todos habíamos recibido, pues son bastante activas estas agrupaciones de mujeres, todos habíamos recibido una carta en los términos que usted dice, por lo tanto ya acordamos formalmente que van a ser invitados a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Perdone, presidente, por eso que lo no interrumpí sabía, para decirle no que sabía. estamos plenamente conscientes, Hasta todos que no habíamos me llegó recibido la entonces. misma inquietud y ya acordamos recibirlos, así que está absolutamente vigente lo que usted está diciendo. señora Me presidenta. alegro mucho que lo recordara, pero quería solamente comentarle eso. No ya está sabía acordado eso, que la vamos a presidenta. recibir la nueva presidenta, que es la senadora Paulina Núñez. En conjunto también participa el senador Latorre, participamos de la Comisión de Medio Ambiente, lo acordamos. Así que van a ser recibidas, van a ser escuchadas y efectivamente la conclusión que llegamos es que más que prohibición hay que regular. Y es una tarea de medio ambiente, porque es una regulación para que sea sustentable, pero no una prohibición absoluta, pero tampoco un uso indiscriminado sin hacer con ciertas medidas, porque estaba también la senadora Órdenes, que dejó de pertenecer a la comisión, pero también en su zona y cercano, digamos, habían visto esta preocupación y sí hay necesidad de ver bien un muy buen manejo para que esto no sea algo que termine de mala manera. Así que le agradezco mucho su inquietud, le agradezco mucho más que haya reemplazado. Efectivamente, como fue solamente escuchar, no tomamos ningún acuerdo, pero sí vamos le digo para que le transmita al senador Castro, que le agradecemos su presencia, esta comisión no puede funcionar con senadores telemáticamente, porque impide quórum, tomar acuerdos, mandar oficios. Entonces, claro, se puede escuchar nomás a los ministros, se puede plantear algunas inquietudes, pero cuando nosotros necesitamos un acuerdo, se necesita que los senadores estén presentes. No, muchas gracias, pero justamente hoy día no hemos necesitado el oficio, hemos escuchado ampliamente, sí, de verdad se lo agradecemos. Justo hoy día no necesitamos oficio, nos hemos limitado a escuchar a los ministros y hacerles consultas. Ministro, usted que había pedido la palabra. Muy breve. Era solo decir que hemos trabajado con Medio Ambiente una idea de 5 años, a propósito de transiciones, y también una autocrítica, ¿no? En el sentido que ahí tiene que haber fiscalización y cuando se desbocan los caballos, ¿no? Entonces ya hay un decreto ahí que el SAC tiene que ver y hay que ver cómo se congela para que no se convierta esto en subventa y extractivo, pero muy delicado también para la industria
las semilleras y de las planteras, ¿no? Porque porque también se quiere prohibir la importación. Ya hay países con territorios gigantescos, como Canadá, que tienen sus normas máximo el 0,3% de una turbera, entonces hay un nivel de importación, entonces hay que generar acuerdos y buscar ahí. Pero está claro, querido senador, que el pompón otra cosa lo tenemos súper Sí. claro. Yo pediría, señora presidenta, invitar al señor ministro de Agricultura, a las autoridades de Medio Ambiente, que vayan y conozcan en qué consiste. Porque la turba, que es esta champa que en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, a mí me ha tocado ver cómo la extraen, la secan como en montones de leña o piras, como cerco, y se quema. No es el caso, a ellos no les conviene extraer turba, ellos extraen solamente pompón. La turba es como la champa con tierra, digamos, que una vez seca sirve de combustible, claro. Pero ellos no, ellos protegen eso porque eso es lo que permite tener esa abundancia de pompón, que si no se pierde, se pone putrefacto, se pudre y le crece esto. Por eso me gustaría que fueran las autoridades pertinentes del Ejecutivo, porque esto, como nos pasa muchas veces allá en el sur, llega gente del norte, como que yo prohibiera la producción de cabra en los cerros porque producen erosión, y no conozco eso, no he estado en el norte. Pero a nosotros nos llegan a veces propuestas de leyes, nos han prohibido las cortaplumas que la usan los pescadores y los agricultores, nos prohíben una serie de cosas. En el tema de la leña hemos tenido problemas también desde el norte, de desconocimiento. Yo pediría que las comisiones pertinentes, las autoridades pertinentes del Ejecutivo fueran y visiten, por favor, de qué se trata esta actividad. Sí, gracias. Creo que ha quedado... Tiene que apagar su micrófono. Gracias. Creo que ha quedado súper clara la petición que ha hecho el senador, que ha venido a reemplazar al senador Castro, y nos alegramos mucho su presencia, al senador Kuchel, y creo que es bien oportuno lo que salió, pero yo quería hacerle ese... No hemos tomado el acuerdo que se traslade, pero eso lo verá el Ejecutivo si en algún momento tendrán pensado ir allá y ver en terreno, digamos, lo que está ocurriendo. Pero ya está acordado, como digo, la invitación, así que el punto está hecho. Agradecemos muchísimo a todos quienes han participado, ministros, subsecretarios, asesores, todos muy bienvenidos a esta comisión y seguiremos trabajando. Muchas gracias. Se levanta la sesión.